porque ayer me leí el libro de Saber Mandar, o Mandar Bien, de Manuel Alcázar, ¿sabes? Entonces ya me lo leí ayer en el Parque del Olivar dándole 200 vueltas, ¿sabes? Y bueno, creo que se puede encajar bastante. A Manuel le preocupaba el saber esos factores que están entre la lucidez absoluta, que es ilusoria. Nadie decide nada teniendo claro lo que se deriva de su decisión. Nadie. Tío que dice, me voy a divorciar. Otro, pues voy a mandar a mi hijo a estudiar a tal lugar. O me voy a hacer evangélico. Pues, sea cual sea la determinación que tome, vendo la fábrica, pues nunca está clara la cosa. Siempre hay unos determinantes que se nos escapan de las manos. Y muy bien toca Manuel el tema de la coerción, de la violencia entre Joves, Santo Tomás, San Agustín, etcétera. Se pone un poco verde a veces en esos temas, citando autores tan preclaros como San Agustín, pero eso es muy difícil, es imposible que tengamos, como el que mide a temperatura, el grado de libertad que tenemos ante las cosas. Eso lo tenemos que intuir, y depende de la claridad de nuestra mirada, dependerá de lo limpia que sea nuestra mirada, de lo sucias que estén nuestras gafas, o de las cataratas que tengamos, o de los sesgos, esos que habíamos hablado, esos sesgos que nos hacen ver lo que no hay o no ver lo que hay. Entonces, en la medida en que nos conozcamos más, que es la gran insistencia, en la medida en que nos conozcamos más en el proceso de nuestra biografía, seremos más libres, seremos más felices y será más meritoria nuestra actuación, meritoria en positivo, meritoria en negativo, obviamente, porque la libertad añade a la moralidad de los actos pues una potencia, un valor, un multiplicador. Nos quedamos en los trastornos de personalidad y ahí estaban las clasificaciones. Y sí va a salir, esto hoy va a salir bastante, Entonces me gustaría que pensarais qué es un paranoide. Pensad en personas concretas. Es decir, mi cuñado, el tío abuelo de mi suegro, siempre están en el lado de la familia del otro, o de la otra, el tío abuelo de mi marido, entonces vas viendo el tendero de la carne, y entonces hay que ir descubriendo esas personas que tienen rasgos paranoides, que ya luego saldrá más, pero van por el lado de la desconfianza y autorreferencia. El esquizoide es el tío frío que no te habla nunca, la persona que es nada, no te contesta, te ve, pero no hay manera de intimar con ella, y sin embargo sigue viviendo. ¿Y el paranoide? Sí, va a salir mucho, va a salir mucho, pero el paranoide es autorreferencia. Están hablando de mí. Autorreferencia. Segundo, falsedad de juicio. Esa referencia es negativa, es mala, está fundamentada. El yoísmo, autorreferencia y falsedad de juicio. Y yo soy el centro. El yo, no el yo querulante del narcisista, sino el yo como persona sufriente o de referencia. No profundicéis en esta primera parte porque lo iréis viendo, esto es para abrir boca. El esquizotípico es el fantasioso, el loquillo. Se le ocurren muchas barbaridades, muchas cosas, y pone un cohete no sé dónde y dice que ha visto no sé qué, tiene una gran capacidad de imaginación. El antisocial, lo comentábamos, niega que son para él las leyes sociales. El límite vamos a identificarlo.
El histriónico es la persona que es muy teatral, que hace lo que sea por llamar la atención, que le encanta ser el centro, que donde quiera que va tiene que ser señalado, visto, distinguido, porque lo procura, lo necesita él vivirlo. Narcisista es una prepotencia de su figura, de su autovaloración. Narcisista va pisando los escalones que son los demás para subir para arriba, y claro, la gente le desprecia, le da de lado. El trastorno por evitación es aquel que mira para otro lado, que no quiere, la timidez en grado marcado, el temor a que me vean, el temor a que se fijen en mí, el temor a la crítica, la huida, por eso es evitación. En cambio la dependencia es comprar unas cadenitas, unas esposas, ligarse a alguien y que vayan conmigo, que yo vaya con él. Es esa búsqueda, esa necesidad de una búsqueda de un compañerismo que mata, que cansa, que no es una amistad, que no está basado en el cariño, está basado en la necesidad de percibir un cariño, un respaldo, en la necesidad de percibir una seguridad. Bueno, todos nosotros tenemos algunos rasgos de esto, y hemos tenido más o menos, y tendremos más o menos. Eso es una variante, pero es igual que si tenemos una oreja más grande que otra, la nariz un poco hinchada o los pies se nos ponen planos. Es algo que hay que procurar arreglar, compensar, si es que lo tenemos. El trastorno obsesivo compulsivo es el de la obsesividad, ser muy obsesivo. Existe lo que se llama el espectro obsesivo, que es desde mucho hasta muy poco, desde una clase hasta otra, y todo tiene, una cosa son los escrúpulos, otra cosa son los ritualistas, que tienen que dejar todo bien puesto, tocar madera, he pasado por no sé dónde, no he pisado las líneas del suelo, etcétera. Y por parte de la Organización Mundial de la Salud le llama paranoide, le llama esquizoide, le llama disocial, inestabilidad emocional. En cambio aquí falta uno que sería el depresivo, o inestabilidad emocional, el histriónico, el ansioso o evitativo, dependiente, el anancástico. Veis que esto, he puesto las dos clasificaciones, que veis que es un poco relativo todo eso. Lo vimos, y aquí tienen ustedes la personalidad anancástica, de la que hoy vamos a hablar una hora. La personalidad anancástica es la que se caracteriza por meticulosidad, perfeccionismo, escrupulosidad, aunque menos, el descuidar lo fundamental por lo accesorio. Me pongo yo aquí a poner bien estas cosas en vez de seguir con el orden de mi clase. Me fijo más en el detalle, me cojo las margaritas del camino, pero llego tarde a donde voy. El excesivo afán de orden. El orden me puede a mí, no yo me sirvo del orden. Tendencia excesiva a la planificación y previsión, que es muy bueno. El anancástico tiene, el anancástico o perfeccionista tiene unas características buenísimas. Todas estas son estupendas, son deseables, os las deseo, pero con moderación. Con moderación. Como te pases, empiezas a evitar las otras características que nivelan y que te hacen tu vida dura y posiblemente hacérsela a los demás. Se tiende a ser pesimista porque nunca se llega a donde se quiere. Hay dificultad para adaptarse a situaciones nuevas. Cuesta mucho adaptarse, hay cierta rigidez. Cambio de planes, que me cambien planes, eso me destroza, eso me disgusta. Yo quiero que los demás sean como yo, previsores y ordenados. Dificultad para adaptarse, tendencia a la autoacusación, a la culpa. No lo he hecho bien, he hecho mal, he hecho daño. Bueno, en la vida todos pisamos a la pareja cuando bailas, alguna vez. En la vida
Todos en la vida vamos en carro y cometemos equivocaciones, ¿no? Responsabilidad desproporcionada y agobiante, dificultad para delegar responsabilidades, severidad, ser serio y formal, intolerancia, inflexibilidad, alto nivel de exigencia, siempre se tiene que dar más. Una ama de casa siempre tiene algo que limpiar, siempre parece que los demás se lo están ensuciando. Tendencia a pensamiento y análisis exhaustivo, a la imaginación, a meterse por ahí. Inseguridad, ve tantas cosas, ve tantas posibilidades que no sabe cuál descartar, Tiene que escoger una, pero es que no sabe, se queda muchas veces en la esquina sin coger derecha e izquierda. Un trato correcto pero frío y distante, le da un poco de miedo la confianza. Insisto en que todos vosotros os habéis identificado en algunos de estos rasgos, y cuando es muy constante, cuando tiene una repercusión, es cuando hay que arreglar aquello, Pero hay algunas características positivas: es responsable, es ordenado, es trabajador, asume las consecuencias de su conducta, tiene una imagen personal de corrección y lealtad, enseña mucho, dice, da lecciones, a mí, que soy un buen perfeccionista, aunque insisto, reconvertido, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Al que le toque. Tengo un amigo que, presentándome en una conferencia en Sevilla, dice: Manolo, como todos vosotros sabéis, siempre está enseñando o aprendiendo. Y muy característico. Me hizo mucha gracia porque además es verdad y procuro hacerlo. Los tiempos muertos me parecen absurdos, pero son necesarios esos tiempos muertos. Por eso es asesor, consejero. Es mejor segundo que primero, porque el ser primero le agobia, lo agota. Hay personas que al coger un primer puesto se agotan, y tienen el grave riesgo de todo esto es la depresión y la ansiedad, o dicho en su orden, la ansiedad y la depresión. Y lo que más me gustaría enseñarles a vosotros, enseñar a ustedes y a los que faltan, es a descubrir en sí y en quienes os rodean los rasgos de personalidad anancástica para intentar resolverlos de la manera adecuada, porque siembra alegría, siembra felicidad, genera un agradecimiento. Los que leáis el libro de el efecto Gioconda entero, os encontraréis como 20 cartas de pacientes anancásticos o perfeccionistas que me escriben a lo largo de su curso, de su vida, y yo les contesto y les pido permiso para sacarlas en un libro que estaba escribiendo, que era ese, y le digo cómo quieren llamarse. O sea que su nombre es no es él, es el que le gustaría tener si tuviera que bautizarse otra vez, y así les señalo. Y por último, cumplidor, cumplidor. La personalidad narcisista, pensad en persona, al final decide en voz baja fulanito o menganita, hay un egocentrismo, autoimportancia, autoidealización, se va aplaudiendo por la calle, por lo que sea, de por dentro o por fuera. Necesidad de ser admirado, y para que sea admirado tienen que saber mis cosas, luego hay que hacerlas llegar. Necesidad de originalidad, llamar la atención, afán de fascinar, no ya de gustar. Inestabilidad emocional, porque como la gente no le sigue, pues lógicamente que tenga muchos bajones, de cada 10 personas 5 a lo mejor pican, pero otras 5 seguro que no, con lo cual hay esa inestabilidad emocional reactiva. Dificultad para la empatía y el contacto personal, porque se están escuchando y mirando a sí mismos. Falta de naturalidad y espontaneidad, porque todo está muy estudiado. Exagerada tendencia a la fantasía,
positiva para él, y en principio, y despreocupación por los intereses de los demás. Pero un tío así, una señora así, una narcisista, ¿puede tener algo positivo? Sí, sí. Es ambicioso en sus proyectos, tiene afán de llegar, para él, pero llega. Sin miedo al asumir las responsabilidades. El tío que cuando se lanza, hace lo que sea pues para quedar bien. Y aunque sea para quedar bien, hace muy bien aquello. Imaginaos un individuo de ventas, pues por vender es capaz, por crear bien, de vender lo que haga falta. Deseo y capacidad para influir socialmente. Quiere figurar, llega a cualquier sitio y coge la voz cantante. Capaz de liderazgo, imagen personal de éxito, inspira confianza, es buen gestor. Luego tienes que cargar con los aspectos negativos, pero pueden pesar más unos u otros, depende de las circunstancias. En cuanto a la personalidad histérica o histriónica, hay tendencia a la teatralidad, dramatismo, exagerada necesidad de estimación ajena. Va uno mendigando amores, atenciones, tendencia a llamar la atención, egocentrismo, hipersensibilidad y escaso control emocional, predominio de los afectivos sobre lo racional, entran los sentimientos por todas partes y dominan la situación, y uno hace barbaridades, incluso en contra de sí, por razones sentimentales, tendencia a enfrascarse en fantasías, sugestionabilidad fácil, es fácil el llevarles al huerto, excesiva dependencia de la opinión de los demás y tendencia a manipular a los demás y a chantaje afectivo. La manipulación es algo muy propio del histriónico. En las mujeres histriónicas suelen ser provocadoras, pero nada más que hasta la mitad, o sea que sirven, tienen tendencia a cautivar, pero luego son incapaces de vivir hasta a fondo el amor personal, pues hasta llegar a la intimidad del amor. Hoy en día hay estos son los aspectos positivos. Es afectivo, es muy sentimental, es muy dado, se vuelca, es sensible a los problemas de los demás, tiene capacidad para la empatía. En las relaciones públicas se les da bien y tiene una imagen personal amable y atractiva. Yo he escrito un artículo largo sobre histerias de ayer y de hoy. Entonces, hoy en día las histerias no se dan como cuando Freud, en que la histeria es un modo de manifestar, la histeria como enfermedad, no como rasgo, es un modo de manifestar un conflicto de una manera que no lo hace el que quiere, sino el que puede, el que tiene una constitución orgánica y un aprendizaje histriónico, de tal manera que hay dos tipos de histerias: histerias de conversión e histerias de disociación. La histerias de disociación consiste en vivir un periodo de tiempo, un episodio, y borrarlo del mapa, de la cabeza, y luego no sabes lo que ha pasado. Entonces va un señor en un avión, llega a otro país, y de un momento pierde el sentido, se encuentra la policía o quien sea, lo llevan al hospital, parece, el tío se vuelve en sí, pero no sabe lo que ha hecho, con sinceridad, no sabe lo que ha estado, dónde ha estado, no vive como si viviera, pero no lo registra. Esa es la histeria de disociación, es como si hubiera dos yoes, y esto pasa. Los conflictos se traducen en episodios de este tipo, y la persona tiene todos los rasgos, y en un momento determinado se agudiza y aparece la enfermedad histriónica por disociación. Y el otro modo es la histeria de conversión, que consiste en que la ansiedad, el dolor, lo que se está vivenciando, tiene tal fuerza que estalla. ¿Y cómo estalla? En el caso del histriónico,
con el histriónico con la forma de conversión, pues estalla produciendo unos síntomas que remedan una enfermedad, pero que no hay lesión de ella. Por ejemplo, una ceguera. Yo he visto gente que te viene porque que ayer estaba tan tranquila en casa y dejó de ver. Con un ojo o con los dos. Va al oculista, no tiene nada, o no tiene nada, y dicen, oye, esta persona tiene un problema que puede ser histérico. Entonces tienes que empezar a hacer una psicoterapia y la persona recupera la vista de ordinario, unas veces en una semana, en 3 días y otras veces en 2 años. Pero es un corte de la percepción, como si cogieran y cortaran, mejor dicho, apretaran el nervio óptico que no te permite. Pero lo mismo pasa con el habla. Yo he visto mudos, personas que han dejado de hablar, no pueden hablar, o con tartamudez, y sencillamente es por lo vivido, por lo que han sufrido. Pero ahora tengo una niña que me ha escrito, hoy me ha escrito desde Granada, una chica de 20 años, en que con un cuadro muy difícil, la chica se cae, o sea, está como estoy aquí hablando, y se cae al suelo, esquiando, en clase, en su casa, en la ducha, donde sea, se cae, tarda unos minutos normalmente y vuelve en sí, sin saber, ella no sabe lo que le ha pasado, o sea, que se cayó. Los histéricos no se hacen daño, caen de tal manera que no se hacen daño, eso es una característica. Tuve una persona que se cayó de un balcón de cabeza, una chica que con todas estas cosas tenía tanto miedo que yo fui a la boda y estuve en la boda en el primer banco por si le pasaba algo, en la iglesia, y no pasó nada. Pero luego se cayó de un balcón, pero no por histérico, le dio un mareo, como la que se cae al suelo, pero no se dio cuenta que estaba en el balcón. Y cayó de cabeza, dio contra un radiador, un aparato de aire acondicionado, cayó de cabeza y se rompió el meñique y el cuello. Dos cosas. Estuvo 30 días en coma, etcétera, y salió muy bien además, salió adelante, pero es un problema muy serio. No es parece que es un juego que acaba muy seriamente a veces. Otras veces se produce una hemiplegia, como si te hubiera dado una trombosis cerebral. Recuerdo un abogado, que por cierto está estupendamente, un hombre hace mucho tiempo, me separa mi mujer, no me separo, que la mujer la que no quería, no él quería, y un abogado famosísimo, y un día me llama, Manuel, que me ha dado una hemiplegia, que tengo medio cuerpo que no me funciona. Y digo, pues vente para acá, es lo que puedo hacer, vente para acá y lo veamos. Me extrañaba, pero bueno, era, a ver, vengo y digo, te vas a hacer un TAC, pero no tienes una hemiplegia. Esto es un problema de tipo psicológico. ¿Por qué? Porque tenía paralítico la cara del lado izquierdo y todo en mi cuerpo izquierdo, y eso es imposible. ¿Por qué? Porque si le ocurre algo en este hemisferio cerebral, como aquí hay un cruce, pues me coge esta parte, pero esta parte de arriba depende de este hemisferio. Eso él no lo sabe, el histérico no sabe anatomía, y entonces fabrica su inconsciente una suspensión de las funciones sin saber cuál es la anatomía real. Lo mismo sucede con el brazo. Tener una parálisis, el brazo tiene 3 nervios, a ver si me lo sé: el cubital, el mediano y el radio, y el radial. Radial, escoge, el radial tiene dedo y dedo, el cubital, este dedo y medio de este, y el mediano la parte de en medio. Entonces, para cortar estos nervios por aquí, estos nervios tienes que cortarlos. ¿Dónde? Pues hay que buscar, salen de aquí arriba, pues tienes que tener una lesión
en una zona por donde pasan los tres juntos, pero es que no pasan por ningún sitio. Tiene que ser que te cortes el brazo, pero por inflamaciones, etcétera, es imposible que tenga una parálisis hay parálisis de uno, parálisis de otro y parálisis de otro, pero las tres juntas no la hay. El tío lo que hace es que pone la mano así, y así. Esto es lo que me ha pasado. Esto no te lo ha podido hacer nadie que no te corte realmente todas las raíces. Bueno, pues hoy en día las histerias de ayer son estas que cuento, que hoy se dan un poquito. Las histerias de hoy son la incapacidad para el amor, el desamor. Las histerias de hoy son las dificultades para expresar y recibir cariño. Hay una cantidad de ellas en las parejas, en las cuales el tío está deseando de querer a su mujer y de lo que quieras, de llegar hasta donde sea haya que llegar en la relación afectiva. Bueno, pues llega a su casa con esta intención y se descuida y se pone a hacer otra cosa y luego se pone con el ordenador y luego dice llama por teléfono y luego dice que va a salir. Entonces, nunca encuentra la ocasión de expresar ese amor. Y está deseando que su mujer le quiera y se queja y lo dice, pero cuando su mujer le dice, oye, aquí estoy yo, el tío dice, espérate que tengo que ir al cuarto baño, o que tengo que ir a no sé dónde. No hay disponibilidad. En las mujeres es más frecuente todavía. Las mujeres quieren que haya esa relación con su marido, pero el día cuando llega el marido a casa es cuando tienen más cosas que hacer. Hoy mira, tengo que planchar, tengo que lavar, tengo que llamar por teléfono, tengo que comprar, tengo lo que quiera. Entonces, en cuando veáis un desamor en las relaciones próximas, pensar, oye, ¿estoy queriéndolo de verdad? ¿Lo está queriendo de verdad? Falla uno, falla otro, fallan los dos, y creo que esto arregla. Yo he arreglado muchísimas ocasiones a base de hacerles ver a la gente que lo están haciendo de una manera inconsciente, pero que son los responsables. Aquí había un califa que se fue el hombre al psicoanalista, aquí está el tío en la tumbona mora, y aquí tiene al psicoanalista apuntando en el papiro y dice el tío, dice, no soporto a mis 875 cuñadas, y dice, 1000 llevas, califa, pues ya te digo yo, o sea que cuando uno se mete en lío tiene que afrontarlo, sea el de las 875 féminas. La personalidad dependiente me la salto, está muy clara, dependencia, autoimagen devaluada, inseguridad, indecisión, etcétera. La personalidad dependiente es afectuosa, dócil, generosa, servicial, etcétera. Esto tiene quizás poquita importancia. La disocial, carácter irritable, agresivo, disocial, eso entre los chavales es bastante frecuente, y entre los maridos, aunque muchas veces se produce más por un desequilibrio afectivo, por complejos, por quedar mal en los negocios, etcétera, y acaban con esa personalidad disocial. El padre de la niña esta que se cae es así. Estaba en la consulta y la maltrata. La niña decía, mi padre me tiene machacado. Bueno, es que son cosas tremendas, ¿no? Esta chica con 20 años venía a la consulta, de esto hace mes y medio, porque no aprobaba medicina y llevaba ya 3 intentos de selectividad, pero la suspendía. Y ella quería ser medicina a la fuerza. Tenía novio, a la chica buena presencia, lista. ¿Qué le pasaba? Bueno, en la segunda consulta es cuando nos enteramos. Cuando tenía 2 años y era la mayor, era la única niña de la familia, el padre dijo que se largaba de casa, que se iba con otra. La niña no entendió nada, algo percibió,
pero luego le explicaron lo que estaba pasando. Bueno, no le di mucha importancia. Al cabo de un cierto tiempo, a los 6 años, el padre dijo que quería volver, y su mujer, que es médico y es un encanto, le dijo: venga, adelante, vuelve, aquí está tu casa. Y entra en casa, y la niña encantada, la niña pasó de miedo con su padre. Pero a los 12 años, una sirvienta le explicó quién era el perla de su padre, le contó: pues mira, es que tu padre hizo esto, tu padre hizo lo otro, tu padre para arriba, abajo, y la niña se tragó de golpe lo que no era capaz de digerir, y entonces empezó con los ataques a los 12 años, siguió para adelante, y el padre la ha tratado muy mal y ha cogido muy mal el tema de sus crisis estas, y ha sido un círculo vicioso. Bueno, yo cogí al padre por la solapa, y digo: oye, ¿tú qué quieres hacer aquí? ¿Tú qué quieres? ¿Machacar a tu hija, machacar a tu mujer? ¿O quieres dejarte ayudar y poner las cosas en su sitio? Bueno, y me dijo: sí, yo se prestó a ello y empezó a tratarse. Ha mejorado 50%, según me cuenta la hija, hoy. Pero bueno, aquí hay una personalidad de tipo narcisista, de tipo histriónico, que ha tenido mala suerte en los negocios en esta crisis, bueno, y lo ha pagado pues con su mujer y con su hijo, con sus 2 hijos, los que tienen ahora. Me salto lo esquizoide y me salto estos distintos rasgos. Para que los que somos como somos toda la vida, y aquí tienen ustedes a un médico neumólogo que ha hecho una sustitución a un oculista, el neumólogo haciendo sustitución a un oculista. Entonces le ponen aquí esto, ¿no? Veamos, ¿qué letra es esta? 33. No, señor. Bueno, pues me alegro. ¿Qué vamos a hacer? Y a veces seguimos siempre con la misma rutina fuera de programa. Y esto ya lo podemos quitar y empezamos con el siguiente. Es verdad, es abajo, no arriba. Bueno, y pasamos al capítulo siguiente, para hablar del perfeccionista a fondo. Mira, yo me encontré con esta vacuna antiestrés y antidepresión que creo que le ha quitado el problema a mucha gente que tiene un perfeccionismo y por una crisis o por una situación poquito molesta, o porque le traen, porque está inaguantable, el consorte, el hermano, el hijo, el padre, y entonces le vacunas, le arreglas eso y quitas unas situaciones de ansiedad, de estrés, etcétera, que se pueden cargar una vida profesional, familiar y demás. O bien un cuadro depresivo, que muchas veces, yo diría que un 10% más de una o dos cada 10 tienen un fondo perfeccionista, anancástico, el cuadro depresivo por el que ves a la persona. Porque ¿cómo llegan los pacientes a la consulta? Pues llegan por un encuentro afortunado, una boda, un entierro, un bautizo, están sentados, un viaje. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué tal? Y dice, pues mira, que me pasa esto, y le dice el otro o la otra, oye, pues a mí me pasaba igual. No será, anda ya, esto sí, pues es verdad. Pues mira, ve a quién ¿y a quién voy? Pues mira, a mí me sirvió fulanita o menganito. Y eso suele ser lo más frecuente, porque los médicos, los psiquiatras y los psicólogos, cuando llega alguien con una causa de este tipo, no suelen profundizar.
porque, como veremos luego, nadie reconoce lo que no conoce, nadie descubre lo que no va buscando. Este fue el libro, Cómo superar un problema tan común y devastador. ¿Qué es el perfeccionismo? Pues mira, recuerdo a Anita, también me ha escrito hoy. Es una mujer funcionaria del Ayuntamiento de Sevilla que tiene una etapa de muchos años de depresión. Oye, yo la descubrí muy pronto, me gané su confianza, tomó la medicación y al cabo de poco empezó a dormir bien, que llevaba sin dormir más de 3 horas, un montón, empieza a poder ver a su marido con un poquito de más capacidad, tiene 50 y tantos años, y no tienen hijos, y bueno, es una cosa. No he leído su carta, he visto que está la de internet, pero no la he leído. Estoy seguro de que es muy bonita y muy buena, o casi seguro. Es una devolución, estamos lloviendo a 6 meses. Otra persona me decía: con este libro he aprendido sobre mí más que en todos los años de mi vida. Ya os conté lo de Juan Antonio, que es aquel que decía que qué bien le sentaban las pastillas, que tomaba. Las pastillas que yo tomo, qué bien le sientan a mi mujer. Es otra cuando yo me medico. Y lo mismo ocurre en cualquier estrato de la sociedad. Pues es que hay que adquirir una nueva perspectiva personal, desdramatizada, capaz de que le llegue a uno la paz y el sosiego que le corresponde cuando se descubre ese yo anómalo a la hora de percibir lo de fuera y lo de dentro. En ese cuadro que vimos hace un momentito de los trastornos de la personalidad en las 2 clasificaciones, pues en las dos aparece, y el origen está que la Organización Mundial de la Salud le llamó anancástico, pensando en un término griego que es el ananqué o anancasmos, que es la fuerza que mueve el destino, el viento que mueve las velas de los barcos, es ese ser llevado sin uno quererlo. Y esto está relacionado con la psicopatología del anancasticismo, en que el anancástico es bueno pero sin mérito, porque está empujado a funcionar bien, está abierto a los demás, pone las cosas en su sitio, vive el orden, quiere controlar, quiere servir, quiere enseñar, caramba, pero lo hace no como los otros quieren, sino como a él le sale del alma, y no cuando los otros quieren, sino cuando a mí me lo parece. Es decir, fuerza, ejerce la virtud, pero no con libertad, sino llevado por ese tirón interior que tiene, buscando su felicidad, su tranquilidad, su lugar, que no lo encuentra, obviamente. Bueno, pues afecta esta conducta a las áreas cognitiva, afectiva, interpersonal y del control de los impulsos, es decir, a toda la persona. Se puede ser ordenado o desordenado, pero con un término medio, no como estas manifestaciones. A mí me lo hizo ver esto un profesional de Bilbao, de España, llamado Luis, médico, que por casualidad enganché con él y me explicó el perfeccionismo. Yo no lo había aprendido en la universidad, el año 76. Y bueno, pues fue para mí el comienzo de una nueva visión, una nueva perspectiva. Entonces escribí un libro, aquel que os expliqué el otro día, de Sabes Pensar, y mi editor me preguntaba qué era un anancástico, cómo piensa un anancástico. Y de ahí surgió todo esto, que creo que ha sido una actuación bastante fértil y bastante válida. Es muy frecuente
que alguien en una de estas situaciones sociales le diga, pero tú también, pero a ti te pasa esto. O sea, ese descubrir que uno no es el único y encontrar un boca a boca en el cual se transmite que existe ese problema y que lo que te está pasando es eso y no que eres una mala persona o que eres un desgraciado o que eres una persona inútil. No, el tío como otro cualquiera, solo que tropieza de vez en cuando, o que se tiende a irse para la izquierda, ¿no? O para la derecha. ¿Cuánta satisfacción cuando se logra ayudar a estas personas? La historia, adelante, Gladys. Tienen personas que son bien perfeccionistas, también sufren bastante en la vida, porque casi nada es perfecto. Entonces, como ellos quieren que todo sea perfecto, que salga perfecto, sufren bastante. Claro, sufre una barbaridad. Es más, ya lo veréis porque vamos a hablar bastante, porque me preocupa y quiero transmitir esa preocupación. Pero la justicia, el anancástico cabalga sobre su verdad. Se sube en su verdad y a cabalgar. Y es como si se metiera en una cacharrería con los caballos. Y una vez en una romería subieron un caballo, el caballo empezó a andar para atrás, se metió en grupos de personas, la que se lió. Pues eso hay que tener mucho cuidado si se ve. La historia os la enseño simplemente para que veáis la repercusión que tiene. Esto no es un invento de antes de ayer, o sí es de hace 30 años. Pero en Hamakek, en 1978, escribió un libro, Psicodinamia del perfeccionismo normal y neurótico. Y este hombre dice que el perfeccionismo normal es el que tiende a tener una buena satisfacción, a cumplir un trabajo de una manera gustosa, libertad para abandonar la actividad cuando le parezca oportuno. Es una cosa moderada. El perfeccionismo neurótico o patológico es el que lleva todo lo que vamos a estudiar. Esta buena mujer, Karen Horney, que fue la que cité el otro día con el yo ideal, esta era una anancástica de cuidado. Su padre era muy autoritario, militar, inglés, la trabajó, la llevó muy a tirones y sufrió mucho en su vida, en su matrimonio, en todo. Era psiquiatra y escribió sobre la tiranía de los debería. Eso es muy propio del asunto es muy propio del perfeccionismo. Es que yo debería hacer esto, es que debía hacer lo otro. Quédate, hombre, menos debería. Albert Ellis, en Columbia, en el 62, decía: la creencia irracional, hay una solución perfecta para cada problema y hay que encontrarla. Cuando lo perfecto no es suficiente, se llama el libro que ha escrito este hombre. Cuando lo perfecto no es bastante, hace falta llegar más lejos todavía. Burns, en Filadelfia, en el 80, escribe un libro que se llama El perfeccionista y sus defectos. O otro, Sentirse bien, una nueva terapia contra las depresiones. Depresión, siéntete bien, hombre. Objetivos más elevados de los que se pueden lograr. Búsqueda del éxito a toda costa. No acepto los errores. ¿Cómo voy a aceptar yo un error? ¿Mío o ajeno? Una autocrítica exacerbada, una baja autoestima y una tendencia a la depresión. Bueno, pues esto es que es muy importante el saber buscarlo. Después de Burns vino Randy Frost en Massachusetts en el 90. Escribe que los objetivos irracionales y excesivos que se marca destruyen a cualquiera, que la excesiva preocupación en torno a los errores en cualquier actividad gasta a cualquiera, que las dudas y las inseguridades en torno a la actividad que se está desarrollando, que la excesiva importancia a la opinión que los
padres tengan con respecto a los trabajos que se realizan en los niños, un excesivo énfasis de la precisión, el orden y la organización. Este hombre, el Randi, trabajó todo esto en el ámbito escolar. Sidney Black, fíjate qué nombre más adecuado, la destructividad del perfeccionismo, en Yale, en el 95. Peter Slade y Greenhover, en Nueva Zelanda, en el 98, escribe perfeccionismo basado en el reforzamiento. Hace esto, se le estimula y tiene más. Hace esto, se le alaba y tiende a más. Y a los perfeccionistas hay que pararle los pies, porque van muy seguros de sí mismos, muy seguros, con una mezcla de inseguridad muy curiosa que quizás lo saquemos. Bueno, él habla de perfeccionistas satisfechos e insatisfechos. Yo creo que también se podrían llamar egodistónicos o egosintónicos. Cualquier afectación que uno tiene, estoy pensando en la homosexualidad, por ejemplo, se clasifica en egodistónica, que el tío se siente muy a gusto en esa condición, o egosintónico o egodistónico, cuando se está escondiendo todo el día de esa situación que tiene. Igual pasa con el perfeccionista, ¿no? Hay muchas anoréxicas con perfeccionismo. La mayoría de las perfeccionistas de las mujeres anoréxicas tienden a tener unos rasgos perfeccionistas marcados. Este ha sido muy famoso, ha cogido mucho en Toronto. Jorge Luis ha hecho perfeccionismo, teoría y diagnóstico y tratamiento. Dice que son cumplidores altos, gente que desea cumplir a todas horas. Y él distingue entre tres tipos de perfeccionismo. El perfeccionismo, hay perfeccionistas orientados hacia sí mismos. Son ellos los que tienen que hacer las cosas bien. No les preocupa lo que haya alrededor. Si hay una señal mal puesta en el tráfico, si en una tienda están engañando al vecino. No, lo que le importa es que yo haga bien las cosas. Objetivos personales difíciles de alcanzar, con una autocrítica enorme, con una exigencia de nivel de respuesta enorme. Segundo, el perfeccionismo orientado hacia los demás. Y lo único que le preocupa al individuo o a la individua es objetivos muy elevados por los demás, exigencia pura. Imaginaos un directivo, un empresario, un jefe de una organización con esto, es la repera. Hay una incomodidad interpersonal y desconfianza, dificultad para delegar porque te vas a fijar en lo de los demás. Y el perfeccionismo prescrito socialmente es esa creencia relativa a la percepción de los demás. Es que los demás me exigen, los demás no se exigen, y eso lleva a una frustración frecuente interpersonal, porque cree, aquí hay un elemento paranoico clarísimo, hay unos rasgos paranoicos en el perfeccionista en general, un poquito, y en el perfeccionista cuando es el prescrito socialmente, mucho. Aquí había una más. Shafran habla del perfeccionismo clínico y no merece la pena, lucha por el logro, vive en Oxford, por el logro de sus objetivos con independencia de las consecuencias negativas adversas, del insomnio, el estrés, el precio que se le cobre, tiene que lograr su objetivo. Bueno, veis, a mí me resultó muy enriquecedor construir esta historia y ya veis la importancia que tiene esto. Hace unos cuantos años en Nueva York, esto no venía en mi libro, pero en Nueva York hubo una movida muy fuerte por un estudio laboral
del rendimiento laboral, de las disquisiciones dentro de las empresas, y hubo un gran avance en el conocimiento del perfeccionismo, y en el New York Times vino una amplia información al respecto. ¿Cuántos perfeccionistas hay? Yo digo que el 10%, aproximadamente. O sea que el perfeccionista no se perdona a sí mismo de los errores, digamos. Hombre, para que algunos tienen que olvidarlos, por lo menos, si no estaría perdido, O sea, tiene que ir olvidando, pero va metiendo siempre, Se van renovando, y siempre quedan algunos de aquellos que yo hice, que yo, como médico, cuando fui a una casa y parece que me equivoqué en aquella vez que conduciendo, pues, se van quedando, ¿no? Y otros se van. Perdón, Gladys, todo lo que recordamos depende del eco emocional en que lo hemos vivido. O sea que si tú te has dejado tu casa abierta y luego te han robado, pues depende de si robaron o no robaron. Si no robaron y tiene una repercusión emocional muy relativa, se te olvida y dices, ay, es verdad, a mí me entraron una vez, me dejé la casa abierta, ¿no? En cambio, si vuelve y te encuentras que la casa está ardiendo, o te han robado cosas serias, entonces se te queda y aquello está grabado por mucho tiempo. Gladys. Es un trastorno de personalidad, y todos tenemos un poquito de algunos. Cuando hacen daño a otras personas o causan la infelicidad en la misma persona, ¿es cuando se tiene que ir al médico? No, las dos veces. Lo que pasa es que cuando haces daño a los demás, acaban llevándote. Acaban llevándote. Y cuando el sufrimiento es propio, tienes que tener una persona que te lleva al médico por otra cosa. Por los dolores de espalda, por los dolores de cabeza, por el insomnio, porque tienes muchas infecciones, porque hay un algo producto del estrés, de la ansiedad, y es el médico el que tiene que reconocer qué es lo que hay ahí abajo. Por eso, esta tarde vaya a ser un test sobre este tema, se llama el test Sevilla, pues lo construí yo, y le puse el test Sevilla, el cuestionario Sevilla. Y entonces viene, bueno, os van a, en el trabajo, en la sesión de trabajo, con absoluta discreción y sigilo, que cada uno de vosotros rellene el cuestionario. El cuestionario consiste en 30 y tantas preguntas en que te dicen, describa brevemente, bueno, si va a salir aquí, ahora, ya lo vemos ahora. El perfeccionismo puede ser considerado como ¿qué? Como una entidad específica. Una pregunta. Adelante, adelante. ¿Trastornos qué rol cumple, bueno, no sé, el psicoanálisis? Sí, psicoanálisis aquí no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer porque el perfeccionismo no ocurre por algo que uno tenga ahí colgado, por un trauma. Psicoanálisis te lleva a meterte por tu vida con una linterna, y te ayuda el psicoanalista a que tú digas, caramba, si he visto a mi papá liado con la criada, con la muchacha, lo vi y lo borré inmediatamente. ¿Cómo va a poder ser eso? Pero lo vi. Entonces la foto la has dejado ahí guardada. Tú no la tienes, pero la tienes guardada. El psicoanalista, a base de hablar de qué es la vida, qué son las criadas, qué es el mercado, qué es la vida, que si tú estudias, qué atractivo sexual tienes tú, cómo has visto, qué repugnancia, qué no sé qué. A base de todo eso, acaban diciendo, caramba, pero si a mí me pasó esto, ¿entiendes? Me pasó esto. Y como la sexualidad es una tendencia que tiene muchísimo que ver en la vida de las personas, porque de ello vivimos, por ello vivimos, pues chico, entonces hay mucho, por eso hay tanto abuso sexual, tanta cuestión y tanto trauma y tanta dificultad en ese campo, ¿no? Y entonces el psicoanálisis dijo que lo único que causaba trauma era lo psicológico, perdón, lo sexual, lo libidinoso. Eso lo dijo Freud. Luego el siguiente, su discípulo principal,
Jung y Adler y Víctor Frank y todos dijeron, hombre, ¿dónde va? Bastante, sí, pero no todos, ni mucho menos. Por tanto, aquí, en el perfeccionismo, lo que hay es otra cosa. Aquí no hay un trauma, aquí lo que hay es una tendencia personal a la búsqueda del acierto, del modelo, de la perfección, como la tengas, según lo que hayas incorporado en la formación de tu vida. Y sobre todo una actitud que no te perdonas, que no te perdonas, es que no te perdonas que tú puedas quedar mal. En realidad, ya lo veréis, aquí hay mucho de soberbia, aquí hay muchísimo amor propio, pero es un amor propio no puro desde el punto de vista moral, es fisiológico, es una especie de soberbia patológica, que la hay en muchos de estos trastornos. En los narcisistas, fíjate, en lo paranoico, figúrate, hay como una prevalencia, también saldrá, porque esto veréis que está muy, muy ampliamente estudiado. Entonces, un perfeccionista va porque tiene esto, como decía Gladys, pues te llevan o vas, o en comorbilidad con una depresión, es decir, que vas con una depresión y debajo lo que hay es esto. Eso es frecuentísimo, frecuentísimo. Si se mira, si pasas, le das unos antidepresivos o unos consejos y pasas, entonces no te das cuenta. O es causa de otra psicopatología, es verdad, es causa él mismo una depresión, o causa un cuadro de angustia, o causa unas crisis de pánico, o lo que sea. O es consecuente a la predisposición y la educación que ha recibido, porque no olvidéis que quien regala quien regala genes con ADN de perfeccionista da la casualidad que es el mismo que lo educa, o sea que lo va a reforzar, obviamente. Papá o mamá perfeccionista nos dan los genes y luego nos animan a seguir el camino, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y la vida misma, ¿cómo la presenta todo esto? Hay una disociación entre pensamiento y sentimiento. Claro, el perfeccionista piensa, si todo lo hago y lo hacemos tan bien, ¿cómo nadie me cuida? ¿Por qué me siento y nos sentimos tan mal? Otra, yo pensaba que era tan normal y soy el último en enterarme que soy un tío raro. Yo me divierto mucho con todo esto porque lo he visto y como sé que acaba bien la película casi siempre, o gente que sufre o hace sufrir pese a su buena voluntad. Todo el que la gente que lee el libro del perfeccionismo, bueno, imagina un perfeccionista que tiene esto metido dentro y no sabe lo que le pasa. Va a una librería de unos grandes almacenes, empieza a mirar. Os voy a contar una anécdota muy buena, en que empieza a mirar, descubre esto, lee la contraportada y dice, personas que son así, dice, ¿este soy yo? ¿O esta es mi mujer? ¡Uy, qué suerte! Ya encontrar el folleto, ¿o qué es lo que? Entonces se encuentra con que dice, ¿a quién voy yo? Empieza a buscar en internet. Cuando yo escribí este libro, la palabra perfeccionista no estaba en Google, no estaba, y el anarcasticismo en las cosas muy letradas. Ahora mismo metes perfeccionismo y te salen 50.000 voces, de todas partes, o sea, no por mí. Yo creo que he influido bastante en España y los latinoamericanos, pero ya habéis visto la historia de que están por ahí en escuelas de todas estas universidades trabajando el tema. Hay un señor que, bueno, cuando un señor lee esto, encuentra a Manuel Álvarez, que ha escrito un libro, o hay algunos más, Ángeles Latter, hay un americano estupendo, se me ha olvidado el nombre, lo quería haber mirado en internet pero se me ha olvidado cómo se llama. Es un tío que nació en Jerusalén, es judío,
y era campeón de Israel de pádel. Era el mejor tío de pádel. Pero el tío, eso le pareció una tontería. Él quería ser el mejor del mundo. Y se fue donde estaba el campeón del mundo, que era en Londres. Se fue a estudiar a Londres con una beca, a trabajar, y allí. Y no iba a sus estudios, se iba al gimnasio donde el campeón entrenaba, y se ponía allí a mirarlo y a ver si algún día le tocaba jugar a él con el otro, y sobre todo pues por verlo. Y allí estaba el tío, pero con tanta fuerza, con tanto empeño, que cogió una depresión que acabó, cao. Entonces el tío se fue de Inglaterra, se fue a Harvard, estaba en Harvard, estudió en Harvard psicología y se convirtió en un apóstol del antiperfeccionismo. Ha escrito un libro, que no me acuerdo cómo se llama, ya se me ha olvidado, pero tengo un amigo que dice que es como el mío, pero en americano, y me siento muy identificado con él en mucho, pero en fin, que tiene algunos rasgos distintos. Bueno, pues me escriben muchísimo de toda España y del extranjero, entonces, mire, tengo esto, ¿cómo podía, qué debo hacer, cómo no sé cuánto? Muchos los trato por Skype, son de fuera, y luego hay un señor de Madrid, es un ingeniero con mucha capacidad de empresa, tiene una empresa para adelgazar, un sistema nuevo de adelgazamiento en Madrid, con varias clínicas, y su mujer le ayuda y trabaja con él. Son dos tíos estupendos, pero ella es una anancástica y el tío es un imbécil, con lo cual pone una cosa muy difícil, Bueno, pues el imbécil ha estudiado psicología para entender a su mujer, pero la que entiende a su manera, y no lo ha hecho por amor, lo ha hecho por quitarse el mochuelo de encima, pero si lo ha hecho por amor lo había entendido. Y entonces este hombre pues me escribe una carta: he leído el libro y esto es, seguro que esto es, pero ¿sabe? Luego me contó que cuando habían dicho ya de separarse, ya se habían buscado una casa por un lado, otra por otro, el tío fue a una librería, estaba allí mirando libros y un libro se cayó al suelo, se cayó, y lo cogió, era el perfeccionista, lo leyó, dice, esto es lo mío, y así empezó la relación conmigo, porque alguien le empujó al libro, el ángel de la guarda sería de la señora. Bueno, les he visto 4 veces, 3-4 veces a lo largo del 2015-16 en Madrid, y van muy bien, van mucho mejor, han logrado empezar a entenderse. Gente que sufre o hace sufrir pese a su buena voluntad, el adicto al deber, es que soy así, no puedo evitarlo, radicalidad, inflexibilidad. Fijaos si todo esto es condicionante de las decisiones. Fijaos si la tendencia que tiene el perfeccionista a la justicia no le lleva a tomar decisiones que luego no se entienden o no las entiende ni él mismo. He puesto aquí algunas cosas. Una señora: ya no hay que cambiarse en mi casa el calzado antes de entrar en casa, porque no dejaba entrar calzado porque ensuciaba la alfombra. Había una monja de un carmelita, perfeccionista, que traía mártir al personal, ¿no? Pepe es un profesor de literatura que lo vi en una iglesia, que andaba, pues que no se ponía de rodillas, que tenía unas dificultades. ¿Qué ha pasado? Dice que me han prohibido que me ponga de rodillas, que me duele la pierna. Dije, ¿cuándo? Es que yo corro 40 kilómetros y cuando vengo, pues me encuentro con que me duelen las rodillas, ¿no? Digo, eso es normal, Digo, pero ¿y por qué no lo hace otra vez? No, es que no puede ser. Y tenía un cacao montado que era ese feedback que se da cuando un perfeccionista tiene una avería y empieza a pensar, se le pone más grande, se le bloquean otros sistemas, y entonces este tío
es de los tíos que más me han elogiado en mi vida, que nos han unos correos preciosos, ¿no? Porque este tío, les digo, mira, por favor, tira las muletas. Iba con muletas. Tira las muletas. Y anda, que no, que me caigo, que tires las muletas, hombre. Llega a tu casa, las tiras y y este tío en una semana o 2 semanas cambió radicalmente, ¿no? Porque en cuanto al bloqueo de las piernas. Y ha seguido así, de esto ahora ya 7 o 8 años, y más, muy bien. Elena, la decoradora, sufría, era una decoradora que sufría horrores haciendo presupuestos, porque todos los presupuestos los hacía, le costaba una barbaridad aquilatarlos, luego le salían mal porque salían más caros, era el colmo, y esta chica le ayudé yo mucho a centrarlo. Esta era una cocinera, la princesa de los fogones, se lo puse yo como apelativo, porque era una cocinera, una empleada de hogar cocinera que guisaba de miedo, pero que sufría muchísimo con lo que pasaba y sobre todo con lo que hacían los demás, siempre lo hacían mal. Hay un señor que vivía en Roma y ahora vive en Brasil. Pues este hombre vino a verme bastantes veces a Roma porque quería pertenecía a una organización eclesial, una especie de asociación, y que el tío era el ayudante del jefe, pero era muy chulo, era muy anancástico y le ponía pegas hasta al jefe, el superior o como se llame, y acabaron diciendo, mira, bájate del carro y vete a andar a pie, y no lo podía soportar. Cogió una depresión, le dio un infarto que se anuló, bueno, un desgraciado. Luego yo le perdí la pista hace 4 o 5 años, que se fue a Brasil y ahí ya ha seguido su... Isabelita también me ha escrito antes de ayer, aquí, a mí me escriben mucho, yo tengo todos los días 30 o 40 correos electrónicos sobre estos temas, y voy contestando, yo contesto muy parco, ellos escriben más y cuando nos vemos en la consulta lo hablamos. Isabel tiene una fibromialgia que es la repera, por lo que sufre en el trato con los demás, que todo es autorreferencia, que todo es un poquito paranoide y muy anancástica, ¿no? Una mujer de campo, que tiene 2 hermanos en la cárcel, que tiene, en fin, tiene muchas cosas, como todo el mundo empieza a mirarlo y tiene muchas penas, y hay que saber llevarlas con ruedas, como las maletitas. Yo os recomiendo que le pongáis ruedas al negocio, que le pongáis ruedas al matrimonio, que le pongáis ruedas a las maletas de la vida. Me parece que queda 3 minutos. ¿Por qué consultan? Por lo que ya hemos visto, frustraciones vivenciales, problemas de convivencia, de matrimonio, cuadros ansiosos secundarios a todo esto. En los problemas matrimoniales, el cónyuge que va por delante en todo, es muy frecuente que a una mujer perfeccionista le ocurra lo siguiente: se casan, todo va muy bien, su marido van funcionando, pero la mujer empieza a decir, oye, pásate al salir del trabajo y paga el recibo de la luz que nos lo han devuelto y tal. Tío, sí, vale. ¿Ha ido ya? No me ha dado tiempo, esto no corre tanta prisa. Bueno, como que no, verás cómo nos recargan. Bueno, el tío tarda 1 o 2 días más. ¿Ha ido ya? Que no, mujer, bronca. Pero ya va ella y paga, va, porque ella lo hace antes, más y mejor, y ya el tío dice, bueno, vale, pero es que lo mismo le pasa con el saldo del banco, y lo mismo le pasa con el colegio de los niños. Acaba el tío diciendo, niña, hazlo tú todo, mujer, hazlo tú todo, que es la que sabe hacerlo, y la que vas por delante, y la que lo hace, y ella dice, claro, como eres un inútil, pues lo tengo yo que hacer todo, y lo acumula todo ella. Se cansa, se agobia, se siente no querida ni correspondida, y es el colmo, es un martirio en un hombre con buena voluntad, solo que es normal.
Es normal. Y me pasa con las compras, y pasa con el colegio del niño, pasa con todo. Desplaza al otro y después se victimiza. Y así se cae en el desvalimiento, que es una depresión muy fuerte, muy profunda, y bueno, problemas laborales, jefes subordinados. Hay enfermedades derivadas del perfeccionismo, como ya hemos dicho antes, la fibromialgia, la anorexia, las jaquecas, el colon irritable, las enfermedades cardiovasculares, las hipertensiones, el síndrome de fatiga crónica. Todo esto tiene debajo casi siempre un perfeccionismo grave o leve. Por eso me lancé a escribir este librillo con idea de que los pacientes lo pudieran seguir leyendo, como si fuera una continuación de las consultas. Y aquí he visto que sigo sin poner el libro del americano, pero a ver si lo busco ahora, y hay uno que se llama Nunca satisfecho, otro Bienestar, autoestima y felicidad, que es de Raymond Gaja, un catalán, y Cuando lo perfecto no es suficiente, estrategias para hacer frente al perfeccionismo. La página web que os dije ayer, y que es esta misma, que lo que he hecho ha sido, cuando salió la Gioconda, le escribió una carta, un perfeccionista mira a la Gioconda, entonces hay una mezcla entre las dos a modo de